y como consecuencia o como una secuela de Alejandro y los pescadores de Tancay aparece en el año 2009 Los apuntes de Alejandro, ¿no? 9 años o 5 años después de Alejandro y los pescadores de Tancay. Es una novela que trabaja el mismo personaje, pero ya tú creas para esto un colchón de hacer aparecer un personaje que es María Elena, que viene a ser la editora del libro, quien encuentra algunos apuntes de este escritor y lo edita y podemos conocer un poco más aspectos íntimos de Alejandro, ¿no? Quien ha hecho algunas anotaciones en algún cuaderno. ¿Esto ya lo tenías preparado junto con Alejandro los pescadores de Tancay? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo surge los apuntes de Alejandro? En realidad, los apuntes de Alejandro fue parte de la primera versión de Alejandro y los pescadores de Tancay. Lo que pasó es que en Alejandro y los pescadores de Tancay, la primera versión, habían dos voces. La voz de Don Morales, que era en contrapunto con la voz de Alejandro. O sea, un capítulo era para el uno, otro, con mucha influencia de Mario Vargas Llosa en este sentido, ¿no? Entonces, eso. Pero después de leerlo y releerlo me di cuenta pues que cada vez que Don Morales estaba hablando parecía que Alejandro le quitaba viada, ¿no? Y lo mismo, el otro lado. No había un complemento muy interesante y además parecían que eran algo forzado. Entonces lo que hice fue sacar completamente la voz de Alejandro de ese texto y él aparece pero muerto. El segundo, la segunda novela es casi todo esa parte que saqué de la primera versión de Alejandro de Tancay. Ahora, claro, como ya era una novela que iba a parar sola, tuve que aumentar cosas y corregir y hacer ciertas cosas, ¿no? Pero en la médula es esa. También hay cosas en los apuntes de Alejandro que aclarecen o clarifican muchas de las acciones de los personajes del de Alejandro los pescadores de Tancay. Sí. Sí, pero a mí me inquietan, me gusta dos cosas nuevas en este libro, Los apuntes de Alejandro, que debe ser la presencia de personajes femeninos que tienen relaciones sentimentales con Alejandro, ¿no? Como la propia María Elena o esta chica norteamericana que se conoce con él y algunas otras como la poetisa maldita, Consuelo, etcétera. Eso es una parte, y la otra parte es como ya ver a este personaje Alejandro ya un poquito alejado de la parte del mar y cómo se introduce más en la ciudad, ¿no? en el Chimbote como ciudad de los años 60. ¿Puedes decirme un poco más acerca de esto? Bueno, ya me has dicho que esto era el contrapunto, iba a ser parte de una misma novela, y sin embargo, quienes no lo sabíamos, vemos que es un buen complemento, ¿no? Esto de ver a Alejandro viendo a la ciudad de Chimbote en esos años, y también a la mujer, ¿no? Como una especie de complemento con el aspecto sentimental. Sí, gracias por la pregunta. Es una de las más interesantes, ¿no? Para mí cuando hablo sobre los apuntes de Alejandro. Y confieso una cosa que en realidad me cuesta un poco, porque tuve la ambición, ¿no? de tratar de hacer algo por Chimbote, de lo que hizo en Ulises para Dublin, ¿no? Y bueno, Joyce lo hizo de una manera pues magistral, ¿no? Pero no encontré nada sobre Chimbote, sobre muchos pueblos peruanos, donde hay una descripción suficientemente compleja para darnos una idea de cómo era el Perú en los 60, ¿no? Entonces traté de hacer eso, y como tú ves en ese libro, pues hay acotaciones sobre ciertas, como te digo, pues instituciones muy específicas de esos años, que si tú no has vivido en esos años ya no sabes qué es eso, ¿no? Hay academias que ya no existen y todo eso, y hay esquinas donde uno se puede ubicar en Chimbote de esos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, quise hacer un dibujo de Chimbote y hacerlo con pinceladas, ¿no? En vez de tratar de hacer como una narrativa compleja sobre la ciudad, hice pinceladas sobre la ciudad. Sobre los personajes,
femeninos. Te cuento que en Italia estuve, creo que fue en Siena o Florencia, no estoy seguro, pero uno de esos lugares. Y me interesó mucho que me invitó una organización de mujeres a dar una conferencia sobre Alejandro. Y una de las señoras en ese público me dijo que en realidad Alejandro y los pescadores de Tancay era una novela muy feminista. Y yo pues me quedé al helado, porque dije, todos los personajes aquí son hombres, excepto, claro, Doña Pelagia. Doña Pelagia. Pero lo que me dijo esa señora fue que dijo, mira, Doña Pelagia está presente desde el principio. La cosa que como toda mujer peruana de esos años, no dice nada. No dice nada. Está siempre diciendo, inclusive me dice, yo no me había dado cuenta de esto, inclusive la razón por qué Don Morales en realidad se pone a conversar con Alejandro es porque Doña Pelagia le dijo que lo haga. Y es verdad, pues, es verdad, porque le dice, Pelagia le dice como sargento de batallón, tú tienes que hablar con él, ¿no? Y al final también ella me dice que en Alejandro y los pescadores de Tancay, el capítulo final se reserva para ella. Es verdad, y ella es la que reduce, la que comprime todo ese sentimiento de la comunidad en las últimas palabras. ¿Y quién se encuentra en su audiencia de esta mujer, su público? Ahí está don Alejandro, sentado escuchándola. Entonces me parece a mí que es una novela maravillosamente feminista para su tiempo, y ha captado muy bien la presencia de la mujer peruana. Entonces, eso en parte. La otra cosa a los apuntes de Alejandro, claro, expande la cuestión emocional de Alejandro, porque él es un chico que tiene pues 17 a 21 años, ¿no? Entonces está en toda pasando por ese periodo, ¿no? De todo adolescente y hacia la madurez. Entonces, pues, tiene encuentros con personas que lo marcan profundamente, ¿no? Y algunos de estos encuentros son no con gente necesariamente personajes claros, sino con personajes que solamente se vislumbra. Por ejemplo, su experiencia con la Casa Rosada. ¿No? Cuando él va por primera vez a tener una experiencia sexual con una prostituta, esa prostituta me parece a mí siempre me impacta mucho, ¿no? Porque cómo se describe esa persona, ¿no? Que no es una persona pues como te digo, exuberante ni nada, sino es una persona humilde en realidad, que está haciendo un trabajo con cariño, casi maternal. Entonces esas clases de experiencia de Alejandro con los pescadores, el personaje femenino, me parece que le da más redondez al personaje, ¿no? Y eso quiero decir una cosa más para agregar en esto, ¿no? De que yo quería también hacer lo siguiente. Usualmente se habla de los que fueron a las guerrillas del 63 o los 60, los 80, como gente pues loca o gente que no tenía, que mataban por las puras y toda esa clase de cosas. Yo lo que quería enseñar, porque algunos de mis amigos fueron a las guerrillas, que fueron gente que tenía sentimientos nobles también. Hubieron católicos que fueron a las guerrillas, no solamente gente completamente loca ni descabellada, ¿no? Entonces quería hablar sobre cómo es posible que un chico tan sensible, que es poeta, se vuelve guerrillero. Entonces eso fue parte de ese libro, ¿no? ¿Cómo era posible para una persona así? Claro, y eso es parte también del momento, ¿no? De los años 60, claro. ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Como el más latente es el de Javier Heró, ¿no? Claro. Entonces, y sí, efectivamente, pues ese es Alejandro también, ¿no? Y dime, ¿y esperas continuar con el personaje? Bueno, ya vemos 2 novelas acerca de él. ¿Hay un libro más acerca de él o qué viene en adelante? Bueno, hay una posibilidad, ¿no? Que la poetisa maldita pueda editar un libro de poemas de parte de Alejandro. El problema con eso para mí es que tendría que ser poemas escritos en los 60, con el vocablo de 60, con las ideas de 60. Y es un poco más difícil. Estoy trabajando en eso, pero no sé si voy a terminar en realidad. Pero me gustaría que salga un poemario de Alejandro, ¿no? Bien, pasando a otra cosa. Tienes 2 libros escritos en inglés, ¿no? Me parece que uno es un ensayo sobre Vargas Llosa, del año 2000, y tienes otro que se llama Los Cuadernos Peruanos, que creo que es del año 2006. Bueno, Los Cuadernos Peruanos es la traducción al español del título.
la posibilidad de que estos libros podamos algún día tenerlos traducidos al español? ¿Por qué fueron escritos inicialmente en inglés y todavía permanecen así? Es una buena pregunta. Hablamos sobre la novela primero. La novela primero se llama The Peruvian Notebooks. Fue escrita en castellano. La primera versión fue castellano y la tenía completa, pero después de pensarlo bien me di cuenta de que el personaje en realidad es un inmigrante a los Estados Unidos, indocumentado, y había mucho que explicar en castellano, que en inglés se daba mucho más fácil. Además, quería también que ese personaje se lea no solamente por los latinos, pero por los americanos, ¿no? Que haga un impacto en Estados Unidos. Y felizmente que así es, ¿no? Ha sido un libro que sigue vendiéndose en Estados Unidos. Tenía que hablar castellano este señor, porque él quiere hablar castellano, él quiere volverse americano, y al hacerse americano o norteamericano, él comienza a matar su identidad peruana, ¿no? Entonces tenía que ser en inglés, no podía ser en castellano. Entonces eso era parte por la que se publicó en inglés. En inglés, okay. Sobre el trabajo de Mario Vargas Llosa fue un reto que se me hizo estuve en Harvard, no creo que fue una conferencia que di allá, y sobre el intelectual, pero la intelectual en el siglo XXI o algo así. Y bueno, yo estuve diciendo en esos días de que en realidad Mario Vargas Llosa era tan poderoso en los círculos literarios peruanos que muy pocos se daban el trabajo de hacer un acercamiento crítico sobre su trabajo filosófico, teoría social, ¿no? Entonces alguien me dijo, pues no sé si fue Raúl, bueno, no sé quién fue, me dijo, bueno, ¿por qué no lo escribes tú si tanto piensas tú que en los peruanos no quieren hacerlo? Le dije, lo voy a hacer y voy a regresar. Entonces de ahí salió ese libro, lo hice en inglés. Ahora, es un inglés un poco difícil de traducir, entonces, porque es muy filosófico, porque ese libro no es sobre la literatura de Mario Vargas Llosa, ese libro es sobre la filosofía social de Mario Vargas Llosa. Entonces es un libro donde pues hay trabajo de Hegel, de Platón, un montón de cosas, y todo en 115, 120 páginas, bien compreso. Entonces trataron de publicar, de traducirlo en Costa Rica, pero el señor que estaba publicándolo me dijo que era muy difícil hacerlo porque él no tenía conocimiento filosófico. Entonces tuve que buscar a otra persona, pero no he conseguido otra persona. Yo tengo mucho interés que se publique, porque cada vez que, como ustedes saben, no sé si tú vas a Google y vas a Mario Vargas Llosa, siempre mis trabajos están ahí, ¿no? Y es un trabajo, me parece a mí, que es sopesado, es un trabajo balanceado, no es un trabajo de crítica, pues, que atenta de alguna forma de socavar su presencia en el mundo latino. Yo creo que es uno de los mejores escritores del siglo XX peruano, ¿no? No hay ninguna duda para mí como escritor, ¿no? Pero alguien me preguntó cuando estuve en Chimbote, precisamente con relación a esto, me dijeron, dígame, profesor Muñoz, ¿cuáles son sus autores preferidos? Y yo le dije, yo no tengo autores preferidos, yo tengo libros preferidos. Entonces, por eso digo, no, hay libros de Mario Vargas Llosa como Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, La Ciudad de los Perros, que son para mí maravillosos. Pero hay otros libros que no me gustan. Entonces, un autor no puede tampoco ser juzgado por todos los libros que ha escrito, porque sabrá Dios qué libros escribiré yo que no van a ser muy buenos, ¿no? Pero si hay un libro que es bueno, yo creo que es uno de los libros mejores del Perú del siglo XX, definitivamente es Conversación en la Catedral. Para mí es uno de los mejores libros que se ha escrito en el Perú, en realidad hasta ahora, una de las mejores novelas. Finalmente tienes una novela inédita, ¿no? Que estaba por ser editada en estos días, en estos meses, que inclusive tiene un título, El Misha. Yo no sé si nos puedes adelantar algo de esto, sobre su contenido, o qué esperas de esta novela. ¿Qué viene a ser El Misha? El Misha es un poco más basado también en la autobiografía, pero claro, es una novela, ¿no? Entonces es una cosa novelística. Pero es un libro sobre la década de los 80. También, como Alejandro, es un chico miraflorino que
tiene experiencias de clase, tiene experiencias de raza, porque él no es blanco, sino es más cholo. Entonces estamos en ese proceso. Es un proceso de cómo un personaje, una persona sensitiva como se llama Benjamín, como era Benjamín, se vuelve guerrillero, ¿no? Entonces todo empieza, en realidad son las 3 regiones del Perú que se involucran en esta novela. Es la costa, Chimbote y Miraflores, pero también en la sierra, ¿no? Porque parte de estos trabajos ocurren cuando él está haciendo sus movimientos de guerrillas en la sierra, y termina en la selva. O sea, son 3 regiones donde en realidad la imagen de Javier Herod es de él, pero está ahí, pero no es algo basado en su vida o algo así, ¿no? Pero eso está ahí. Es un libro largo, que como tú sabes, Jaime Guzmán, que ha fallecido hace poco y que era un gran amigo nuestro, y que ahora se siente pues su presencia. Él iba a publicarlo, estaba todo listo, me parece, pero se cayó mal y bueno, ahora muerto, y ya ese libro se ha quedado pues en limbo, ¿no? Entonces tengo que buscar otras maneras de publicarlo. Bien, te agradecemos, Braulio, y bueno, esperamos que tu estancia en el Perú siga siendo grata. Gracias, muy amable.